en primer lugar, agradecerte que hayas aceptado esta entrevista. Es para nosotros un honor, casi diríamos un privilegio poder estar ahí contigo y que nos cuentes, pues en fin, todas tus vivencias y experiencias al lado de los Reyes. Sí. Bueno, primero, gracias a vosotros. El privilegio es para mí. Además, FIES, con la que casi tuve relación importante con Jesús Silva y con Zunzunegui cuando lo crearon, ¿no? O sea que he colaborado muchos con ellos. Mi primer libro fue editado por FIES, que fue un libro sobre Ximalato, un rey, y yo creo que fue el primer libro que se publicó en España sobre el rey Juan Carlos y don Juan, y que lo hicimos entre 4 periodistas, entre Ramón Pi, Pepe Oneto, no me acuerdo quién era el tercero, éramos 3 o 4 periodistas y cada uno hacíamos una parte, y lo hice con FIES. Bueno, sí, casi podríamos decir que tú empezaste tu carrera profesional al lado de los Reyes, ¿no? Les acompañaste en el primer viaje a República Dominicana. Sí, pero fue por casualidad. Es decir, yo nunca pensé que iba a hacer información de la Casa Real. Bueno, tampoco nunca pensé que iba a ser periodista. Yo quería ser arquitecto y empecé la carrera de arquitectura. Y luego una vez que empecé, empecé a trabajar como periodista, yo quería hacer crónica cultural, pero me mandaron a hacer política pues pero por casualidad, porque había que ir a una comida con un político y la única que estaba disponible era yo. Luego con los Reyes me pasó lo mismo. Si iba al primer viaje a Estados Unidos, era la única que hablaba inglés en la redacción. Me dijeron, vete tú. El segundo viaje fue a Francia, la única que sabía francés. Me dijeron, vete tú. Y los siguientes dijeron, vete tú porque ya te conocen y sabes un poco la dinámica. La vida te va llevando. La vida mía no tiene nada que ver con lo que yo me había planteado cuando estudiaba bachillerato, por ejemplo. Nada que ver. Y estoy encantada, pero nunca pensé ni que iba a conocer a los Reyes, ni que iba a tener de trabajar tan estrechamente con los Reyes, ni que iba a tener ese privilegio, porque es un privilegio haber estado en todas las cosas importantes que han estado los Reyes, estaba yo. Y eso, pues eso no me lo quita nadie, es un privilegio. Precisamente, alguna vez has comentado que cuando eras más joven, a veces te avergonzaba salir de España porque siempre se ve la cuestión política, ¿no? Y en fin, y el tema de la dictadura, sí. Y que por el contrario, también alguna vez has comentado que has llegado a llorar de emoción, sí. visto el recibimiento que los Reyes han tenido en el extranjero. Sí. ¿Qué papel se le podría atribuir a la labor del rey en ese cambio de la percepción que de España se ha tenido en el extranjero? Todo, absolutamente todo. Yo cuando contaba eso, y sigo contando, es cuando todavía yo vivía en la época de Franco, evidentemente, y a mí con 13 años, pues mi familia me mandaba a Francia a casa de una familia para que aprendiera bien francés. Y yo tenía 13 años y estaba encantada allí, todo me parecía perfecto, pero de repente te encontraba esa gente que te decía la petita español, y me contaban, pero tú vives en España, es una dictadura. Yo ni sabía lo que era una dictadura, yo era feliz en España, no tenía ningún tipo de ambiente político en mi casa que me perturbara, o sea, en ese sentido fui una privilegiada también, ¿no? Nunca tuve problemas en casa por el hecho que mis padres hubieran tenido un compromiso político. Entonces a mí eso me sentía mal porque en cierto sentido yo veía un desprecio hacia mi país y era un país al que quería, ¿no? Y luego cuando es el cambio tan brutal, el cambio, muere Franco, viene la democracia, que fue el rey quien la promovió sin ninguna duda. Lo que pasa es que tuvo la suerte enorme, preparada previamente, por él mismo y por gente de su parte, de que colaboró tuvo la colaboración de unos partidos, de unos dirigentes políticos de primerísima categoría. Y ahí meto a todos, desde Carrillo, a Fraga, a Pujol, a Felipe González, es decir, a Roca, es decir, es que fue una época de unos pedazos de políticos patriotas. Y que además el rey Juan Carlos, desde que supo que iba a ser rey, que Franco le comunicó que iba a ser el sucesor, se dedicó a abrir contactos con los dirigentes que estaban o fuera de España en la oposición o dentro de España pero en la oposición. Mandó recado a Carrillo a través de dirigentes internacionales que se entrevistaban con él para decirle, en ningún caso decían que eran enviados por el rey Juan Carlos, pero les contaran hoy cuando muera Franco y venga Juan Carlos, darle por lo menos un voto de confianza, ¿no? Y luego aquí se ocupaba de los socialistas, de los cristianos, es decir, el trabajo anterior fue muy importante por parte del rey. Y luego, insisto, es que era una época en que había políticos de primera categoría, no como ahora, y que pensaban en su país.
y les era igual en aquel momento su ideología. Fraga presentó a Carrillo en el siglo XXI. Eso provocó bajas de socios. Les parecía inaudito e intolerable. Un señor de la derecha de toda la vida, que había sido ministro de Franco y que presentara luego a Santiago Carrillo, que era como para dar el marchamo de que era una persona con la que había que contar. Ese tipo de cosas se hicieron porque la transición fue una parte de la historia gloriosa y porque había un rey que fue el que quiso que fuera así y que se encontró que había unos dirigentes políticos que aceptaban ese juego y que las primeras elecciones tenían que ser absolutamente democráticas con todos los partidos y la primera legislatura constituyente para que hacer una constitución. Y lo que me da pena es que la gente de ahora no se interese por esa historia. Es decir, cuando es la historia, yo creo sinceramente la más grande del siglo XX de España. Eso se puede decir que la transición es el granito casi de la historia contemporánea de nuestro país. Es que no hay más que estudiar la historia de España, sin ninguna duda. Y hemos tenido un rey excepcional, como tenemos ahora un rey excepcional. Más allá de la transición en sí como proceso, alguna vez también has comentado que la democracia ha supuesto un proceso de modernización, no solo política, sino también a nivel social y cultural para España sin precedentes en nuestra historia. Efectivamente. ¿Qué rol le podemos atribuir a la monarquía en ese proceso? Es decir, no tanto la transición, sino posteriormente, en el desarrollo de lo que salió de la transición, ¿no? De la democracia. Bueno, es que va todo parejo, ¿no? Acabo de contar que el rey quiso que las primeras elecciones fueran absolutamente democráticas. Ojo, hasta había recelos en el Partido Socialista por el hecho que se legalizara el Partido Comunista y que participara en las primeras elecciones. Entonces, de momento en que hay un proceso democrático de verdad, con todos los partidos políticos que quieren presentarse en unas elecciones, ahí, acatando las reglas de democracia, y que además esa primera legislatura es constituyente, y en esa primera constitución viene esa modernización. Ahí viene todo en esa constitución, todo. El reconocimiento de la igualdad, los derechos ciudadanos, el respeto a los derechos humanos, la protección de la cultura, la protección de la industria, todo está en la Constitución. Y esa Constitución fue promovida por el rey Juan Carlos, encabezada por el jefe de gobierno, que era Adolfo Suárez, que fue quien asumió que había que luchar por esa Constitución, y luego redactada por dirigentes de todos los partidos políticos parlamentarios. Es que allí estaban todos en esos ponentes de la Constitución. Estaba desde los comunistas, estaba Soletura, hasta la derecha, que era Manuel Fraga, pasando por los nacionalistas y pasando por los socialistas y democristianos. Es decir, estaban todos. Y en esa Constitución está la modernización de España. Ahí está todo, todos los derechos que nos convierten en un país pues como los de nuestro entorno, pues eso, los derechos políticos y sociales que tiene cualquier democracia. Bueno, hablando de libros, tú misma en 2015 publicaste un libro de anécdotas sobre el rey Juan Carlos con la intención un poco de que se conociera más a la persona, ¿no? Sí. a la realidad de la persona. En ese libro incluías una anécdota bastante emotiva sobre el rey don Juan Carlos en su viaje oficial a Argentina, cuando todavía estaba bajo la dictadura militar, y ciertas maniobras para que pudiera reunirse con las madres de la Plaza de Mayo antes de que estuvieran tan politizadas como posteriormente ocurrió. ¿Podrías contarnos esa anécdota? Y las Plazas de Mayo fue una cosa muy significativa, además me tocó a mí. Yo estaba en la habitación en el hotel, estaba en la ducha además, y me llamaron no a la puerta de la habitación, a la puerta del cuarto de baño. Pensé que era un compañero o alguna compañera, salí, encontré unas señoras con un pañuelo blanco. Yo no sabía en aquel momento que existían las Madres de Mayo, estaba iniciando su movimiento de las Madres de Mayo. Y entonces nos contaron quiénes eran que querían ver al rey. Las que venían eran españolas, que dicen, descendientes españoles. Habían elegido entre ellas las que eran descendientes españoles. Queremos ver al rey, queremos ver al rey. Y dije, mira, yo no sé si lo puedo organizar. Lo que sí puedo es hablar con el propio rey y contárselo. Como le veíamos todo el tiempo porque estábamos siguiendo el programa, y a la primera ese mismo día que coincidimos con él en algo, se lo contamos, otra periodista y yo, a Zunzarre, y nos dijo, los voy a ver. Y entonces llamó al ministro de Asuntos Exteriores que estaba allí en el viaje, Martín Oreja, con el que había viajado ya muchísimo, ya nos conocía también a todos. Y como había 2 días que Videla había organizado para
hacer turismo y que le dijo que no hacía turismo, que se quedaba en Buenos Aires para mantener entrevistas, pero sin decir a quién, pues lo organizaron. Entonces nos dijeron a Ana y a mí venir a la embajada, venir con ellas. Nos habían dejado un teléfono, las llamamos, las recogimos, las llevamos a la embajada. Entonces, porque lo que sí nos dijo el rey es, vamos a ver cómo lo organizo con el ministro, porque yo no puedo recibir en un país extranjero a personas que están luchando contra el gobierno de ese país, como en el caso de las Madres de Mayo, que no estaban politizadas, pero sí estaban luchando para que se investigara sobre las desapariciones de sus hijos. No estaban politizadas, pero sí querían, en cierto sentido, estaban contra el gobierno que les impedía tener información de sus hijos, porque era el propio gobierno, ese mismo gobierno, el que en meses anteriores, años anteriores, no había hecho nada por hacerlo desaparecer, si no había algún implicado directamente en el gobierno, como parecía. Después se supo que sí, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, que lo recibe el ministro, como españolas. Entonces, cuando estábamos con el ministro, hablando con las 4 mujeres que estaban allí, que le recibió porque eran españolas, en ese momento se abre una puerta, el rey dice, oye, Marcelino, dice, ay, perdón, pensé que estaba solo. Y entonces entraron y el ministro Martín Oreja dijo, señor, son unas españolas, ¿qué les pasa esto? Y estuve hablando con ellos casi media hora. ¿Qué crees que le debemos los españoles al rey Juan Carlos? Pues que la democracia haya llegado tan pronto. Yo estoy convencida que habría llegado en cualquier momento, pero llegó mucho más pronto de lo que la gente pensaba, porque él tenía el diseño perfectamente preparado, pero perfectamente preparado, como estoy diciendo todo el tiempo, y entonces en cuanto se murió Franco, es que fue los diferentes capítulos, ¿no? Y el principal era celebrar elecciones en el espacio. Bueno, primero tenía que mantener al que era presidente de gobierno, que era Díaz Navarro, porque necesitaba tiempo para cambiar determinadas leyes. Eso lo tenía muy preparado con Torcuato Fernández Miranda, que era un catedrático de Derecho con una cabeza excepcional, y que fue con él el que diseñó todo. El rey Juan Carlos la parte más política y Torcuato Fernández Miranda la parte legal. Es que aquí había unas cortes franquistas, lo primero que había que hacer era cambiar las leyes franquistas. Eso era fundamental, y ver con quién se hacía. Entonces hacía falta continuar durante un tiempo con ese presidente y con esas cortes, para luego ya relevar con otro nuevo jefe de gobierno. Para que fuera el jefe de gobierno, el rey tenía claramente que tenía que ser Adolfo Suárez, porque era una figura que no despertaba susceptibilidad, pero tenía que conseguir que en la terna que le presentaba el Consejo del Reino para que eligiera ahí a un jefe de gobierno, porque eran las leyes franquistas las que estaban vigentes, pues entonces tuvo que él personalmente convencer a una serie de miembros del Consejo del Reino para que para que en la terna estuviera Adolfo Suárez. Fue un trabajo de bolillos, inteligentísimo, arriesgadísimo. Pues claro, él iba dando pistas al Consejo del Reino de que quería él y Torcuato Fernández Miranda, que era necesario que estuviera en aquella terna Fernández Miranda, y había mucha gente que realmente no lo aceptaría, o que el presidente en aquel momento, Arias Navarro, se negara a dimitir, por ejemplo, ¿no? Que estuvo a punto cuando el rey le pidió la dimisión, no quería, es decir, fue dificilísimo. Por eso la admiración de los que vivimos aquello es tan profunda. Indudablemente, uno de los pilares fundamentales del reinado de don Juan Carlos ha sido la reina Sofía. Sí. Tú misma recibiste el premio FIES precisamente por un artículo sobre doña Sofía. Sí. ¿Cómo la describiría? Pues vamos a ver, yo creo que durante un tiempo fue una gran desconocida. En aquella época en que se ponía en cuestión todo lo relacionado con don Juan Carlos y doña Sofía, le llamaban la griega, pensaban que apenas hablaba español, que tenía un carácter muy estricto, que no le gustaba España. Yo la he conocido muy de cerca, he tenido también ese es un privilegio, ¿no? Adora este país, lo adora, se siente muy española. Yo recuerdo el viaje a Panamá, cuando fuimos a Panamá en los años 70, era un viaje de diferentes países centroamericanos, y nada más llegar al aeropuerto, los turistas siempre llegábamos antes, para estar allí cuando llegaron los reyes y hacer el reportaje, las fotografías. Si no había vuelo, viajamos entonces el mismo vuelo que ellos, pero nos bajamos un cuarto de hora antes por la parte de atrás para ponernos allí y hacerlo todo, ¿no? Y cuando estábamos allí, bajaron los reyes,
y aparece el presidente panameño, que Laca se llamaba, o Lecas, o algo así. El hombre fuerte era ¿cómo se llamaba? Torrijos, pero que era el que mandaba. Pero el presidente, el jefe de Estado, era este hombre que va a la pista, se abraza a doña Sofía y dice: Sofía, yo soy griego como tú. Entonces Sofía, riéndose, le dice: hombre, yo soy española, tengo origen griego, pero soy española. Pero es decir, que soy española, y lo es. No sabéis cómo promociona la cultura fuera de España. Ya fue la que puso de moda que en los viajes de Estado fuera de España o dentro de España, cuando venían presidentes o reyes, o cuando nosotros íbamos y teníamos, nuestro anfitrión era un presidente o un rey, las cenas que dábamos nosotros, los españoles, que podía ser o bien en la embajada o bien se buscaba algún monumento artístico de aquel país, o en España, en el Palacio Real, siempre, después de la cena había un acto cultural. Y entonces pues estaba pues de Paco de Lucía hasta un concierto aquí con los Stradivarius que están en el Palacio Real, o Morente, es decir, eran cosas culturales. Yo vi una exposición, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a Austria, que era impresionante, una exposición de pintura española. Es decir, se utilizaban aquellos viajes para promover gente del mundo de la cultura, y eso fue idea de la reina Sofía. Bueno, no hace falta decir que ella ahí está en el Real o está en la Zarzuela, es una espectadora de primerísima categoría en todo lo bueno, lo innovador, cualquier exposición. Si la gente supiera cuando está cerrado el Pardo o Reina Sofía, pues cuántas veces se aprovecha ese día para que la reina vaya a una exposición o algo. Es una persona, y luego tiene la fundación suya, que eso es impresionante lo que ha hecho con los microcréditos por todo el mundo, o aquí el centro que ha hecho del Alzheimer. Creo que es el único centro europeo del Alzheimer en el que es centro de día, centro de formación para las personas que tienen que atender a los enfermos, no solamente a los profesionales, sino a los familiares, y un centro de investigación, y con una tecnología punta que es ocupada de dar sablazos a la gente para que se lo financiara. Yo he tenido el privilegio también de trabajar con ella, me llamó para participar en un proyecto de la fundación. Y bueno, fijaros un dato, llama Alberto Aza y me dice: la reina quiere hablar contigo, la reina Sofía entonces. Y entonces me pone Pilar y dice: te llamo para hacerte una cosa, para mí sería un privilegio que colaboraras con nosotros. Que yo soy un privilegio. Le dije: señora, el privilegio es mío, que me estáis ofreciendo colaborar en vuestra fundación. Es decir, para que os des cuenta de cómo es de humilde, bueno, pues es que no sabéis lo que era aquella reunión, es que nos ponía deberes, y la siguiente reunión a ver si os hemos hecho los deberes. Ahí entraba todo el trabajo. O sea, esto no era una reunión y te vas a casa, ¿no? Te ponía deberes porque había que trabajar en serio. Don Felipe, has dicho antes que es un personaje fuera de serie. Sí. En estos 7 años de reinado han sido 7 años muy difíciles. ¿Qué valoración se podría hacer de su papel como rey en estos 7 años tan difíciles para todos, ¿no? Sí. Bueno, a mí primero, en la parte personal, es de una calidez fuera de serie, de una sensibilidad fuera de serie. Es alguien admirable. Y luego está viviendo una época muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y lo está llevando con una entereza, porque es que aquí están intentando humillarle todos los días, ¿sí? Humillarle todos los días. Y sin embargo, aguanta, y aguanta, y aguanta, y por encima de toda una institución, y siempre con ese gesto cercano, amable, sin ceder ni un milímetro. Y tiene un coraje, tiene una valentía. El discurso del 3 de octubre en Cataluña daban ganas de gritar en casa de entusiasmo, ¿no? Lo tiene dificilísimo, lo ha tenido dificilísimo, ya está al pie del cañón, y es una persona, pasará a la historia, pasará a la gran historia. ¿Se puede decir que el futuro de la institución está asegurado con... Yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. No conozco a la infanta Leonor, pues muy mía, saludarla, eso no es conocer. Pero con el rey Felipe he tenido también la suerte de hablar mucho antes y después, y es de verdad
podido siempre para llevárselo a casa. Es muy entrañable y con un sentido institucional que de verdad, impresionante. Bueno, yo creo que con esto... Bueno, te cuento mi vida, a través de ellos te cuento mi vida.